Seguro que nos hemos dado cuenta. Nuestras ciudades no paran de cambiar. A veces es una tienda nueva que abre, otras veces es un edificio entero que desaparece de la noche a la mañana. Pero, ¿qué es lo que de verdad muere los hilos de esta transformación? O sea, ¿quién decide cómo van a ser los sitios donde vivimos? Pues eso es justo lo que vamos a ver. A ver, es la pregunta del millón, ¿verdad? Miramos por la ventana y el barrio que conocíamos, donde a lo mejor hemos crecido, pues de repente es otro. Es una sensación extraña, casi universal. ¿Qué fuerzas, a menudo invisibles, están redibujando el mapa de nuestro día a día? Y es que muchas veces todo empieza así, de una forma muy sutil. Una cafetería nueva, de estas de diseño, una tiendecita mona. Son como las primeras señales, ¿sabes? Como esas primeras gotas que anuncian que se viene un buen chaparrón de cambios en el barrio. Pero claro, enseguida los cambios dejan de ser sutiles. De repente el cielo se llena de grúas, y donde antes había un solar o un taller de toda la vida, ¡zas!, ahora se levanta un bloque de apartamentos que brilla a la luz del sol. Y ahí es cuando el cambio deja de ser algo que solo vemos para convertirse en algo que sentimos, y mucho, en el bolsillo. Los alquileres se disparan, el café de la mañana es más caro. De repente vivir en tu propio barrio se convierte casi en un lujo. Y es aquí donde la economía urbana se vuelve algo muy, pero que muy personal. Y todo esto nos pone en medio de una contradicción enorme. Por un lado, todos aspiramos a vivir en una ciudad que sea justa, vibrante, lo que se ha llamado el derecho a la ciudad. Pero por otro, la realidad para muchísima gente es justo la contraria: acabar expulsados, volverse invisibles en el sitio que consideraban su hogar. Vale, para entender esta contradicción, tenemos que hacer un poco de mecánica urbana. Hay que levantar el capó de la ciudad y ver qué motor la mueve. Porque, según algunos pensadores, hay una fuerza económica potentísima, casi invisible, que está detrás de todos estos cambios que vemos. Y aquí, el geógrafo David Harvey nos lanza una idea que, la verdad, lo cambia todo. Nos dice que las ciudades no surgieron sin más, para que la gente viviera junta. No, desde el principio han funcionado como imanes gigantes para una cosa: concentrar y gestionar la riqueza que sobra, el excedente. Pero, ¿qué es exactamente esto del excedente? Pues, para que nos entendamos, es el beneficio, el capital que sobra después de producir algo. El capitalismo tiene una regla de oro: ese dinero no puede estar quieto. Tiene que reinvertirse una y otra vez para generar más dinero. Si el capital se para, si no encuentra dónde invertirse para sacar rentabilidad, todo el sistema entra en crisis. Y así se crea un ciclo que se repite constantemente. Fijaos, primero se acumula capital. Luego se acumula tantísimo, que ya no hay dónde meterlo para que sea rentable. A eso se le llama crisis de sobreacumulación. Y es justo ahí cuando la ciudad se convierte en la gran solución. La construcción masiva de edificios, de barrios enteros, de infraestructuras, actúa como una esponja gigante que chupa todo ese capital que estaba parado. Y así se resuelve la crisis. Hasta la siguiente, claro. Y ojo, que aunque esto suene a una teoría muy de ahora, este ciclo no tiene nada de nuevo. De hecho, es el que ha dado forma a dos de las ciudades más icónicas del mundo, París y Nueva York, en momentos clave de su historia. Vámonos primero al París de mediados del siglo XIX. Napoleón III tiene un problema gordo: mucho paro y mucho capital estancado. Su solución: darle carta blanca a un hombre, el barón Haussmann, para que rediseñe la ciudad de arriba a abajo. Y Haussmann, como vemos, no se andaba con chiquitas. Le presentaban un bulevar de 40 metros y él decía: no, lo quiero de 120. El resultado fue una transformación, brutal. Se demolieron varios obreros enteros para crear esos grandes bulevares que hoy admiramos. Esta operación absorbió una cantidad de dinero y de mano de obra descomunal, pero es que además reinventó la vida social. Creó la ciudad de la luz, su cultura del café, del consumo. Pero claro, todo esto se apoyaba en una burbuja especulativa que acabó estallando, y fue uno de los detonantes de la famosa Comuna de París. Ahora, damos un salto de un siglo y cruzamos el charco. Los plantamos en Nueva York, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y el problema, ¿sabéis cuál es? El mismo. Un excedente de capital gigantesco que no sabe dónde meterse. Y aquí aparece una figura muy parecida a la de Haussmann: Robert Moses. Moses aplicó la misma receta que Haussmann, pero a una escala, a la americana. Construyó un sistema de autopistas que no solo absorbió capital, sino que directamente inventó un nuevo estilo de vida, el de las urbanizaciones a las afueras, el suburbio americano. Esto fue el motor de la economía durante décadas, pero el coste social fue tremendo. Los centros de las ciudades se vaciaron y la segregación por clase y por raza se hizo mucho más profunda, algo que acabó explotando en las revueltas de finales de los 60. Es que esto ya lo vio Friedrich Engels en el París de Haussmann, y su observación es demoledora. Este tipo de progreso no soluciona los problemas de pobreza o de precariedad. Lo que hace es esconderlos. Los barre, los empuja a otro rincón de la ciudad. El problema no desaparece, no, solo se mueve de sitio. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no?
Si este motor urbano genera progreso, ¿quién paga la factura? ¿Cuáles son las consecuencias humanas de este ciclo sin fin de construir y destruir? Para hablar de la cara más oscura de este proceso, David Harvey utiliza un término que suena muy académico, pero que en el fondo es bastante simple y brutal: acumulación por desposesión. Y no es un proceso pacífico. Significa, dicho en plata, quitarle a la gente su espacio, sus casas, a comunidades enteras que llevan ahí generaciones, para liberar ese suelo y poder hacer proyectos más rentables. Es la cara violenta del motor urbano. Pero es que la cosa va más allá. El sociólogo Jean-Pierre Garnier dice que cuando se echa a la gente de sus barrios, no solo se la está moviendo de un sitio a otro, se la está borrando del mapa político y cultural de la ciudad. Se convierten, según sus propias palabras, en invisibles. Y por si a alguien le suena todo esto a exageración, a una teoría un poco abstracta, bueno, pues que escuche al multimillonario Warren Buffett. Su sinceridad es casi escalofriante. Confirma que esta lucha por el espacio de la ciudad se vive, en las altas esferas, como una auténtica guerra. Entonces, ¿a dónde va esa gente invisible? Garnier dice que suelen acabar en dos sitios: o bien son relegados a enormes polígonos de vivienda en la periferia, o son dispersados en zonas residenciales muy lejos del centro. Pero el resultado en ambos casos es el mismo. Los lazos de la comunidad se rompen, la solidaridad se pierde, y con ella se pierde también cualquier capacidad para organizarse y tener poder político. Pero, y esto es muy importante, la historia no termina aquí. Frente a todo este proceso de expulsión y de invisibilidad, ha surgido una idea con una fuerza increíble. Una idea que se niega a aceptar que las cosas tengan que ser así. Y es fundamental que entendamos esto. Cuando se habla del derecho a la ciudad, no se está pidiendo simplemente tener un piso o poder usar los parques. No. La idea va mucho más allá. La idea es esta. El derecho a la ciudad no es un derecho de una persona, es un derecho de todos, un derecho colectivo. Es el derecho a tomar las riendas de ese motor urbano y decidir entre todos qué ciudad queremos construir, en vez de dejar que lo decida una élite. Porque al final, cuando cambiamos la ciudad, nos estamos cambiando también a nosotros mismos. Así que, con todo esto en la cabeza, volvemos al principio. Pero ahora la pregunta es distinta. Después de entender el motor del cambio y el precio que algunos pagan, la pregunta final es para todos nosotros. En nuestra ciudad, en nuestro barrio, ¿quién está decidiendo de verdad su futuro? Y sobre todo, ¿qué papel estamos jugando o podríamos llegar a jugar en esa decisión?